Hola, mi nombre es Liliana Caicedo, yo soy artista visual, soy magíster en estudios culturales y me he enfocado precisamente en estudiar pues, todo lo que tiene que ver con el ámbito cibercultural. Principalmente este taller va dirigido a la gente que quiere hacer cosas con inteligencia artificial, teniendo en cuenta pues, las posibilidades de la imagen, pero también del video. Entonces, digamos que este taller empieza con esta reflexión a través de una idea de McLuhan, ¿sí? Que hablaba precisamente de cómo pues verdaderamente los aparatos o las herramientas que utilizamos hoy en día pues están empezando a transformar digamos la manera como nos relacionamos con la imagen, ¿no? Dale. En este sentido, pues nosotros hoy en día trabajamos alrededor de la imagen sintética. Eso quiere decir que la imagen sintética es un tipo de imagen que, digamos, se define a través de que está estructurada desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no, digamos, no empieza a desarrollarse a través de elementos ópticos, por ejemplo, como la fotografía, ¿sí? Que lo que hace es capturar algo que ya está hecho, pues, o que ya hace parte de la realidad, sino que básicamente la imagen sintética se produce desde cero, sin tener ningún elemento predeterminado o listo, y precisamente son esas imágenes las que hoy en día pues nosotros vemos realizadas con inteligencia artificial. Y en este sentido, pues también a partir de esa relación que tenemos con la imagen, pues se van a crear como dos tipos de mundos. Uno que es el mundo inmersivo, ¿cierto? Pero también el mundo no inmersivo, ¿sí? Entonces, dale. En este sentido, Marcelo de Mattei decía que la imagen sintética es aquella que se crea desde cero, aunque tiene un origen manual, no utiliza la captura óptica, está íntimamente relacionado con la expresión gráfica. Entonces, para que quede claro, ¿sí? Desde dónde partimos con esto que es verdaderamente pues, la idea de las imágenes desarrolladas a través de inteligencia artificial. Una de las características importantes de este tipo de imágenes es este concepto que es el remix. El remix, ¿qué es? Básicamente el remix nos permite construir, ¿cierto? Construir realidades, construir imágenes a través de cosas o operaciones sobre todo que están definiendo precisamente o redefiniendo la imagen todo el tiempo. Entonces, a través de el remix, y pues les recomiendo que, no, la anterior, por ejemplo, buscar a este artista que es Banksy, ¿sí? Y él precisamente dice que los malos artistas imitan, pero el artista más grande roba. Entonces, claro, eso podría ser un poco disruptivo hoy en día, podría ser pues bastante complejo, ¿no? De pensar qué es robar, ¿cierto? ¿Qué es robar? Y digamos, esa idea de robar, pues precisamente tiene que ver con la creatividad y con todo el proceso que desarrolla la creatividad. Entonces, ya, sí. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos que todo es un remix, les recomiendo esta página que se llama Everything is a Remix. Básicamente empezamos a entender que hay tres categorías para poder desarrollar la creatividad. Todos los que son creadores, no solamente de imágenes, sino inventores también, que pues hoy en día tenemos aparatos inventados o reformulados desde diferentes estancias, pues básicamente nos permiten darnos cuenta que toda creación es precisamente un proceso de elaboración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al definir la creación como un proceso de elaboración, estamos empezando a entender que el proceso de la creatividad se da primero a través de los objetos que ya existen en el mundo,
esos objetos nosotros los combinamos, ¿cierto? Hacemos combinaciones con esos objetos y al final de esas combinaciones, pues nosotros entregamos un resultado que básicamente el resultado es una transformación de esos objetos en algo, ¿sí? Entonces, básicamente esta metodología pues nos va a servir para deconstruir la realidad, pero para reconstruirla y formular nuevas realidades, nuevos imaginarios. Entonces, sigue. Aquí, por ejemplo, se me olvidaba, hay una frase pues que a mí me gusta, que dicen que, por ejemplo, los samplers siempre han estado ahí. Como ustedes saben, en el sonido, ¿no? El samplear es precisamente tomar un poco una partícula de sonido y a través de esa partícula de sonido, por ejemplo en el reggaetón pasa eso súper fácil de entender, y es que básicamente esa partícula de sonido repetida muchísimas veces, ¿cierto? Pues da origen precisamente a algo nuevo, ¿sí? Entonces, en este sentido, hoy en día tenemos pues acceso a nuestros computadores, a diferentes aparatos que nos permiten pues desarrollar esos procesos creativos y básicamente pues hoy en día cualquiera que tenga un dispositivo a la mano pues puede crear un remix, ¿sí? Todos nosotros en algún momento hemos creado remixes, por ejemplo, hemos tomado una imagen, le hemos puesto un texto y, por ejemplo, hemos hablado de una realidad, como por ejemplo en un meme, ¿no? Entonces, pues básicamente eso ya es un remix, porque ¿qué es lo que estamos haciendo, digamos, operativamente? Nosotros cogemos algo de la realidad, lo combinamos y lo transformamos. Entonces, seguimos. Una cosa importante, y digamos que esto es una cosa que es característica precisamente de trabajar con aparatos, es precisamente el almacenamiento de datos. Almacenar datos, digamos que esa idea de almacenar datos existe desde que existieron los, digamos, primeros acercamientos a los computadores, ¿no? Estas son, por ejemplo, la máquina analítica, ¿cierto? O, digamos, la primera computadora, ¿no?, de Turing, que básicamente ellos pues planteaban una primera versión del computador en donde decían que cada dato tenía que ser en algún momento computable. Entonces, en ese sentido, los datos que son computables pues no solamente son números, ¿cierto? Pueden ser sonidos, pueden ser imagen, pero digamos adentro de nuestros aparatos esos objetos digitales, digamos que están representados de alguna manera también por números. Entonces, pues las posibilidades de alterar esas realidades pues son infinitas. Dale. También vamos a encontrar otra cosa importante dentro de eso, que es digamos, la generación de aparatos, que es básicamente que los aparatos, al ser máquinas, ¿cierto?, tienen una posibilidad de fallar. ¿Por qué? Porque obviamente están hechos pues por nosotros. Entonces, esa posibilidad de fallo, ¿cierto?, puede ser pensada, o sea, puede ser generada por nosotros mismos, puede ser también que llega el fallo al aparato de una manera en que nosotros no sabíamos que podía llegar, ¿cierto? Y por otro lado, también pues se puede incorporar, digamos, otro tipo de elemento o de objeto que entra al aparato y que distorsiona completamente el resultado de lo que ese aparato podía generar. En ese sentido aparece esto que es el bug, que básicamente aparece y es bastante chévere. Ahí ustedes se dan cuenta de la primera imagen cuando aparece un bug, y es básicamente porque un bicho se mete dentro de un aparato y la gente que está operando los aparatos no sabe exactamente qué es lo que está pasando con la máquina. Y en el informe que ustedes ven ahí, eso es un informe, precisamente la persona que opera el aparato dice: vea, todo esto pasó porque me encontré esta cosita adentro de este aparato y lo hizo fallar, lo hizo operar de esta manera. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de los fallos, pues precisamente esos fallos también generan resultados que son inesperados. Y en ese sentido,
pues nosotros empezamos a darnos cuenta que los aparatos como producciones humanas, ¿cierto? También pueden generar fallos y también a partir de esos fallos se pueden crear resultados sorprendentes. Dale. Entonces, ahí aparece, digamos, en el caso de los fallos, aparece esto que hoy en día ya es una estética, ¿no? Que es el glitch, ¿no? Y básicamente Moradi decía precisamente que el glitch es el resultado, ¿cierto?, visual o sonoro de un mal funcionamiento, ¿cierto?, o un error. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De un mal funcionamiento del aparato o un error en el aparato, y que básicamente en ese sentido lo que se origina es una imagen que está alterada, ¿cierto?, que tiene ciertos errores, ciertos márgenes de errores, pero que también esos márgenes de errores, como pueden ser un resultado inesperado a través de cómo nosotros manejamos el aparato, también puede ser algo que nosotros mismos alteramos y que digamos, es un resultado deliberado, o sea, que nosotros mismos decidimos qué tanto del error queremos incorporar dentro de ese resultado. Dale. En el sonido también existe digamos, esta particularidad que es el glitch, y digamos que en el sonido se entiende un poco mejor que en la imagen muchas veces. ¿Por qué? Porque básicamente son distorsiones, son errores, ¿sí?, que pueden ser distorsiones de las grabaciones. Ustedes saben que el proceso del sonido llevó mucho más tiempo en, digamos, en poder ser controlado, incluso hoy es todavía algo súper, digamos, que tiene una ciencia bastante grande. ¿Por qué? Porque no es lo mismo grabar algo, ¿cierto?, que reproducir esto que se graba. Oh, se cayó. ¿Lo vuelvo a poner? Pongámoslo así, más bien. ¿Ya? Qué bueno que cuando estoy hablando del error se cae el aparato. Eso es lo que más me encanta. Entonces, claro, en este sentido, cuando nosotros hablamos de ese proceso, por ejemplo, que es la grabación, que es tomar una muestra de sonido del mundo real, pero después querer reproducirla, pues básicamente desde ahí, desde que se graba hasta que se reproduce, el sonido como tal se distorsiona, ¿sí? Entonces, digamos, ese rango, ¿cierto? Ese rango, ese espacio, digamos, de alteración, ¿cierto?, es un espacio que es difícilmente controlable, o sea que aún hoy en día los ingenieros de sonido luchan con ese espacio que es precisamente el cómo suena una guitarra y cómo una persona que está afuera la escucha. Entonces ahí nos damos cuenta que ese espacio para el error existe y que nos toca convivir con eso todos los días, ¿sí? Y que nada en el mundo va a salir perfecto tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros somos seres imperfectos. Dale. Entonces, ¿cómo llegué, digamos, a esto, a este entendimiento? Yo, pues, soy artista visual y una de las primeras cosas, o primeras imágenes, o primer artista que a mí me rayó la cabeza fue precisamente Gerhard Richter. Gerhard Richter es un pintor que pintaba tranquilamente en un lienzo como cualquier otro pintor, pero al final de que él hacía su pintura y que uno creía que la pintura estaba completamente terminada, él pasa con una rasqueta y digamos que revierte todo el proceso pictórico en el que él pues llevó a cabo esa imagen. Entonces, ¿qué pasa? Uno creería que eso sería como ir en contra de su propia realidad, ¿no? De lo que él quiere hacer, ¿no? Subvertirse a sí mismo, rayarse a sí mismo, ¿no? También para mí, pues es algo supremamente mágico el poder ver, ¿no?, cómo él pasa con la rasqueta y además incorpora dentro de esa imagen, que siempre ha sido estático como la pintura,
¿no? Incorpora dentro de ese resultado, ¿cierto?, el tiempo. O sea, el espacio de tiempo en el que él hace esto con la rasqueta, ¿sí?, es un espacio de tiempo muy parecido al de la grabación y el de la transmisión de esa grabación en un espacio completo en el que otra persona escucha, ¿no? Entonces, ese espacio de tiempo nunca se había incorporado en la pintura de una manera tan clara, ¿sí?, y performativa también, en la cual nosotros podemos ver que el tiempo también produce unos resultados, ¿cierto?, en una cosa física, ¿sí? Y eso creo que es lo más importante de la obra de él, ¿sí? El resultado de ver cómo el tiempo degrada, ¿sí?, degrada un poco eso que para muchos es un resultado ya perfecto, digamos. Dale. También otra de las cosas que a mí me rayó mucho la cabeza y que hoy en día podría ser algo tranquilo, que muy normal para la gente, es una de las películas que pues para nosotros, mi generación, ¿cierto?, fue supremamente radical y fue el proyecto de La Bruja de Blair, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este proyecto de La Bruja de Blair fue la primera vez en la cual una persona decidió voluntariamente grabar con baja calidad, 1, 2, utilizar el error dentro de una grabación, pero el error de una manera narrativa. O sea, todos los que vimos esa película, y si no se la vieron, véansela, ¿sí?, nos dimos cuenta que el error producía precisamente el contexto narrativo de esa situación, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Si no hubieran existido esos errores del dispositivo, que en ese tiempo pues no era un iPhone, ¿cierto?, sino pues era una cámara cualquiera, ¿cierto?, incluso podría haber sido un celular, ¿cierto?, pero de ese tiempo pues estamos hablando de 1999, en ese tiempo eso fue supremamente disruptivo para una imagen que era cinematográfica. Nosotros habíamos estado siempre pensando que las imágenes cinematográficas eran súper pulidas, súper bien hechas, con la cámara, con la luz, con todo supremamente bien hecho, pero llegó La Bruja de Blair y nos cambió completamente el panorama de lo que en cinematografía nosotros consideramos como perfecto. Sí, lo bien hecho, ¿no? Y incorporó dentro de ese lenguaje lo mal hecho, ¿sí? Y en ese sentido, pues todos los que hacemos visuales, todos los que hacemos imagen, dijimos, wow, porque eso nosotros lo hemos visto en softwares, por ejemplo, ¿cierto? Y uno dice, ah, claro, si quiero hacer que la imagen se degrade, pues le pongo estos efectos y listo. Sí, el problema no es el efecto, el problema es que si tú vas a meter un efecto, el efecto tiene que ser exactamente narrativo. ¿Por qué? Porque los efectos no pueden ser simplemente adornos de la imagen, ¿sí? Y creo que hoy en día ustedes lo entienden perfectamente porque en redes sociales estamos llenos de esos efectos glitch, ¿cierto? Pero muchas veces la gente lo utiliza como un adorno, ¿sí? Más no como una propuesta narrativa dentro de, por ejemplo, sus spots o lo que sea, ¿no? Entonces, ojo, porque el error también tiene que pensarse muy bien cómo se mete, dónde se mete y por qué, ¿sí? No es simplemente ponerlo bonito. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros caigamos en la misma situación de convertir el error en algo estético, y el error no, o sea, el error no debería ser una cosa simplemente estética, porque nos está hablando, como ya les dije, de un proceso, ¿cierto?, en el cual uno tiene que ser consciente si ese error surgió por algún mal funcionamiento de la máquina o si deliberadamente, o sea, ¿a qué me refiero con deliberadamente? A que yo, como creador, decidí ponerlo ahí. Sigamos. Entonces, Lev Manovich, ¿cierto?, es un pensador que también ha cambiado completamente ese entendimiento de las imágenes, ¿cierto? Y básicamente él dice
¿no? Que nosotros hoy ya no producimos imágenes de manera lineal, mucho menos historias, ¿cierto? Que nosotros básicamente producimos imágenes de manera rizomática. Hoy nos damos cuenta, ¿no? Como en redes sociales la gente publica una cosa, la otra gente publica otra, y todas son medio parecidas unas con otras, pero en realidad, ¿cierto? Eso es un proceso ya rizomático, ¿no? Que uno podría leer la actualidad de una manera no lineal. Sigamos. Él además dice que nosotros vivimos en un medio, ¿no? O vivimos en un momento en el cual nosotros estamos expuestos a una cosa que se llama la cultura comparativa. ¿Qué es la cultura comparativa? Creo que ustedes lo han vivido, todos nosotros lo hemos vivido. ¿Qué es la cultura comparativa? Pues básicamente tomarnos una selfie, ¿cierto? Y no estar contentos con esa selfie, tomarnos otra, hasta que muy posiblemente en la última o en alguna decimos esta me gusta, ¿cierto? Pero además no solamente comparamos nuestras imágenes, las que nosotros mismos producimos, sino que todo el tiempo nosotros como identidad, como representación de identidad, nos estamos comparando en redes sociales con los demás, con lo que producen los demás, ¿cierto? Entonces nosotros ya no hacemos nuestras imágenes para ser originales, sino que en realidad nosotros producimos las imágenes para podernos comparar con otra persona. ¿Por qué? Porque eso se nos metió en la cabeza, ¿sí? Que si ella puede hacer esa foto, yo también la puedo hacer. Que si ella salió así en vestido de baño, yo también puedo salir así o mejor en vestido de baño, ¿no? Y es una cosa que, si ustedes se dan cuenta, pues va degradando también esa idea de lo que somos nosotros mismos, ¿sí? ¿Quién soy yo en comparación a la otra persona? ¿Quién soy yo en cuanto a lo que yo produzco, ¿no? Y empieza la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces yo tengo que producir? ¿Cuánto tengo que producir? ¿Cómo lo produzco? Y se vuelve una competencia, ¿no? De quién produce más, quién produce mejor, a quién más le dan likes. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, hey, espera un momento, ¿sí? Sobre todo como artistas visuales tenemos que decir, hey, paremos un momento. O sea, vamos a seguir esperando que el mundo nos meta dentro de esa onda, o nosotros como creadores tenemos la voz para poder decir, hey, un momento, yo quiero decir algo, pero lo voy a decir así, ¿cierto? ¿Y cómo hago yo para ser distinto en el mundo si sigo produciendo lo mismo que producen otras personas? Dale. Entonces, Joan Fontcuberta precisamente habla de una cosa que se llama la postfotografía. La postfotografía tiene que ver precisamente con esa idea de comparar resultados, ¿no? Hay una obra que él pues básicamente analizó, que es la de Penélope Umbrico, que básicamente ella lo que hace es un trabajo de archivo, recoge imágenes producidas en redes sociales y las pone, digamos, en un solo plano, y nos damos cuenta que esa imagen, que a nosotros nos parece única y sin igual, por ejemplo, hace poco hubo un eclipse, ¿cierto? Entonces, no, todos salen a tomar la foto del eclipse, ¿no? Entonces, yo mi foto del eclipse, yo la vi, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¿En qué resulta la foto del eclipse? En que hay 2000 fotos iguales. Entonces, ¿qué es lo original? Ahí nos podemos a pensar, ¿qué original hay en ese resultado? Si a la final todo el mundo, por una cámara mejor, pues puede tomar la foto del eclipse más chévere, seguramente, ¿cierto? Si yo tengo un Motorola X, ¿cierto? Pues no me tomará sino un blur ahí del eclipse, ¿cierto? Pero en realidad todos estamos pensando exactamente lo mismo. Pero ojo, ¿en qué estamos pensando? ¿En tomar la foto o en la experiencia de haber visto un eclipse que no pasaba hace 20 años? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿cierto?
que la imagen está revelando también nuestra experiencia de vida. Estamos acá en el mundo, ¿cierto? Hace 20 años ese eclipse no se veía, ¿cierto? Los que tuvimos la oportunidad, nosotros los viejitos. Esa foto era para recordar y ahora es para mostrar. Claro, antes, y eso está muy chévere con lo que dices, antes las fotografías estaban enmarcadas dentro de una idea que es la memoria, ¿no? Cómo conservar el recuerdo, cómo conservar nosotros lo que hacemos, cómo conservar la memoria, ¿cierto? Pero hoy en día no es así. Para la gente que toma ese tipo de fotos, pues básicamente no quieren conservar el recuerdo, quieren es ver cuántos likes tienen, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿para qué producimos imágenes? Listo, dale. Willem Flusser, que también es otro teórico que yo amo, precisamente habla de esta frase que a mí me encanta, que se llama: el aparato produce símbolos culturales, ¿sí? ¿Qué pasa? Willem Flusser hizo toda una investigación sobre qué es un aparato y qué está definido a partir de ese aparato. Y el primer aparato que él analizó digamos que con mucha profundidad fue la cámara fotográfica, ¿sí? Y cómo esa cámara fotográfica produjo en su momento unos símbolos culturales que no existían. Eso, por ejemplo, está muy conectado con teorías como de Walter Benjamin, ¿no? A través, por ejemplo, de las imágenes de los pasajes, ¿sí? De la fotografía de los pasajes, porque precisamente al principio, cuando se empezaron a tomar fotografías, se tomaban fotografías de lugares que nunca habían sido fotografiados, ¿no? Y de maneras de vivir en la ciudad que nunca antes habían sido fotografiadas. Entonces, Willem Flusser precisamente dice: el aparato produce sus símbolos culturales. Claro, eso cuando sucedió la fotografía, pues fue una vaina muy mágica, porque nunca nadie, si no hubiera sido por los pintores, pues nunca nadie habría sabido cómo vivía la gente en ese momento, ¿sí? Pero en este momento, si yo les pregunto a ustedes cómo vivimos en este momento a partir de las fotografías que nosotros tomamos y de lo que vemos en internet, es muy caótico, ¿sí? O sea, realmente ahí nos podemos a pensar, ¿vivimos o producimos? Dale. Cambio. Entonces, aquí aparecen, digamos, unos estilos que empiezan a establecerse a partir de esa producción, ¿no? Estilo que aparece a ser fragmentado, ¿cierto? Que acude a la réplica, a la linearidad, pero básicamente pensada como una serialidad, a la complejidad de las capas que hay, ¿cierto? A la manipulación de los medios y a esa idea de qué es lo apreciado para mí y qué es lo despreciado para mí en las imágenes. Ustedes mismos lo hacen con sus fotografías, en sus celulares, ¿cierto? Toman sus fotos y no están contentos nunca con la primera foto, siempre van tomando 2 o 3 fotos más para ver cuál de esas se ajusta a lo que usted quiere mostrar de la realidad. O muchas, claro, hay gente que se toma muchos, que además después de eso le meten filtros y le meten una cantidad de cosas para mostrar una realidad que yo les vuelvo y les repito. ¿Es real eso que ustedes muestran en redes sociales? Sí. Entonces, este taller aparece mucho antes, pero digamos que se establece como algo importante cuando yo trabajo con un proyecto que se llama Archivos Mediáticos. ¿Qué hice yo en Archivos Mediáticos? Básicamente yo recurrí a los recuerdos que Facebook me botaba a mí misma. Un día yo estaba sentada, no sé, y vi como uno de esos recuerdos que Facebook le bota a uno, ¿no? Como, mira,
tú estabas haciendo esto hace 10 años. Y yo como, wow, me puse a leer y yo dije, o sea, yo sentí que la vida había hecho como así, como que lo que yo pensaba hace 10 años es lo mismo que pienso el día de hoy, ¿cierto? Y dije, uy, no, pero ¿por qué en este momento, en una pandemia? O sea, sí, como que todo, o sea, como que mi cabeza empezó a girar demasiado rápido porque decía, no puede ser que hace 10 años que no había existido una pandemia, yo sentía lo mismo que puedo sentir hoy en un momento tan raro como este, ¿sí? O sea, viviendo en la distopía. No puede ser que yo no haya cambiado, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, esos datos, y ojo a esto con los algoritmos, esos datos nos devuelven a nosotros nuestros recuerdos, ¿cierto? Pero ¿quién aquí, por ejemplo, puso una foto borracho por allá en el Facebook? O de un novio que no quería ya ni ver, ¿cierto? Y ¡trin! ¡Tum! Aparece la foto del recuerdo y uno como ¡ah! ¿No? Entonces también eso es una cosa horrible, ¿cierto? Porque es que el sistema nos está indicando qué es lo que debemos recordar. O sea, ni siquiera ya nosotros hoy en día tenemos la facultad de decir, yo no quiero volver a recordar eso. No, el algoritmo está ahí para recordarnos lo mal, lo mal que nos pasó, ¿sí? O las cosas que ya no queremos, ¿cierto? Que ya no queremos tener en nuestras vidas, ¿no? Entonces, sigue. Aquí entonces les muestro el proceso de archivos mediáticos, ¿no? Esta es unas imágenes, ¿no? Esa fue la primera imagen que me botó el algoritmo, ¿cierto? Y en ese mismo día, pues ahí uno puede ver todos los archivos que están de ese mismo día en diferentes momentos, diferentes años. Entonces yo simplemente cogí esa imagen con otras dos que eran del mismo día de otros años distintos. Dale. No, antes. Ah, no, sí, ya, dale. Y básicamente, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que en el Facebook nosotros no podemos acceder a todos los recuerdos que queremos, ¿no? O sea, él nos indica, siempre nos va a indicar qué es lo que tenemos que recordar y lo que le gusta a él. Obviamente, no lo que le gusta a él, sino pues por la cantidad, yo me imagino, de likes o de vistas que tuvo cada una de las imágenes. Entonces, dale. Ahí, esta es la imagen resultante, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la imagen resultante número 316 de archivos mediáticos, que es un ensamblaje de todas esas tres imágenes, 4, en esta. ¿Qué pasa? Durante la pandemia yo empecé a hacer ese ejercicio todos los días como un diario, ¿cierto? Y al principio era muy raro, ¿cierto? Pero yo dije, si este man me botó este recuerdo hoy, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, dale. Entonces, estas fueron las primeras imágenes que yo empecé a trabajar con archivos mediáticos. Entonces, por ejemplo, esta frase me llamó la atención en ese momento de la pandemia. Existe tanta realidad en la virtualidad como la virtualidad en nuestra realidad. Y ahí yo decía, uff. Y claro, en ese tiempo pues estábamos metidos en la casa, ¿cierto? Y nuestra realidad eran las plataformas. ¿Cómo nos comunicábamos con la gente? Por Facebook, por WhatsApp, hacíamos streaming. Yo decía, o sea, nuestra realidad entonces es la virtualidad, ya, ¿cierto? Dale, sigue. Y así empezaron a generarse este tipo de imágenes, ¿no? Que yo reconstruí a través de los recuerdos. Dale. Estas son otras dos.
Estas son otras dos. Esta, por ejemplo, quédate ahí, a mí me dio COVID y justo el día que yo empecé a sentir síntomas, me salió esta imagen. Y ustedes dirán, no, ¿sí? Entonces, ayer, por ejemplo, en una charla hablaban de los oráculos, ¿no? Y yo siempre he creído que lo que uno produce como productor de imágenes es un poco llamar un poco a la magia, ¿no? O sea, es atraer como esa vaina mágica que tal vez nosotros nos hemos olvidado de eso en nuestra vida, pero la magia sí existe, ¿sí? Nosotros somos chamanes con lo que hacemos todos los días y nosotros podemos convertir nuestra realidad a través de las cosas que hacemos también. Y cuando a mí me salió esta imagen, yo dije, uy, no, esto ya es otro nivel. Sí, porque claro, o sea, yo dije, no puede ser que esto me esté pasando el día de hoy, justo hoy, cuando me estoy sintiendo peor que todos los días. En fin, ¿cierto? Dale. Entonces, ahí aparece un concepto que para mí es el concepto con el que yo trabajo todos mis talleres, que es precisamente hackear la máquina, ¿sí? ¿Qué es hackear la máquina para mí? Releer nuestra propia base de datos, ¿cierto? Nosotros tenemos una base de datos y releer nuestra propia base de datos nos permite realmente como creadores darles a esos datos la intención simbólica que tienen, ¿sí? Ya no generada a través de, ya no que una máquina nos diga qué tenemos, qué es lo importante para nosotros, no. Ya a partir de decidir por nosotros mismos a qué le damos valor y por qué es importante. Dale. Entonces aquí vemos algunas otras imágenes que se crearon en ese trasegar de archivos mediáticos. Fueron más o menos 400 y pico de días haciendo una imagen cada día. Ahí vemos. Y básicamente, ahí dejémosla ahí, y básicamente lo que yo hice con esos datos, pues obviamente fue ponerlos en las redes sociales, obvio. Entonces, yo hice un poco como, bueno, si hace 10 años, si el algoritmo me botó una imagen de hace 10 años, que hoy en día, digamos, establece una relación simbólica conmigo, ¿cierto? ¿Por qué no yo entregarle a la máquina algo deconstruido, reconstruido por mí, ¿cierto? Y hackear mis propios recuerdos. A ver qué va a pasar en 10 años. Facebook, ¿qué me va a entregar? ¿Cierto? Entonces, digamos que yo me sentía un poco como esa persona que bota la botella con el mensaje al mar, ¿cierto? Y me encanta porque es muy chévere volver a ver mis recuerdos, pero ya no porque la máquina me los bote a mí, sino por ver los que yo construí, a ver si esos tienen relación con lo que me está pasando hoy. O sea, es como volver a hacer el mismo proceso, pero devolviéndole los datos que él me entregó convertido en lo que yo quería hacer. Dale. Entonces, el taller de este día es el siguiente. Van a bajar una aplicación que se llama Wombo, que es como una W con un arco iris, ¿cierto? Y en esa aplicación con el arco iris, que se llama Wombo, yo utilizo puras aplicaciones de celular, gratis. No me gusta pagar, lo siento. No me gusta pagar por nada de lo que utilizo, así de sencillo es. Solo por mi computador, que es lo único que está ahí en físico. Y realmente, ¿por qué no me gusta pagar y por qué lo hago de esa manera? Porque yo siempre he sido docente en región. En regiones la gente no tiene alternativas de pago para ninguna aplicación. O sea,
Si usted le quiere enseñar algo a alguien en otro lugar, tiene que hacerlo con cosas gratuitas. ¿Por qué? Porque una persona en Pamplona, en Ibagué, en Villavicencio, que es donde me encuentro hoy, no tienen para pagar el recurso para pagar una aplicación, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ellos no accedan a la tecnología. Y ojo con eso, porque acceder a la tecnología no es tener dinero. Acceder a la tecnología es precisamente, como docente que soy yo, tener una conciencia de que para aprender usted no necesitaría gastarse muchos millones de pesos para poder aprender algo. Todos hemos aprendido cosas en tutoriales gratis, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues básicamente, ¿qué es eso? Eso hace que se establezcan otras relaciones con la educación. Dime. Wombo con W. ¿Ah? Sí, es una W con... Sí. Sí, es ese, Wombo. Sí, es ese. Wombo, generador de arte IA. Entonces, ¿qué pasa? Aquí les muestro digamos, lo que deben hacer. ¿Qué pasa? Entonces yo dije, listo, yo ya hice mis archivos mediáticos, ya hice mis imágenes, pero ahora yo voy a utilizar la inteligencia artificial para hackear esas mismas imágenes a ver qué resultados me da el algoritmo. Entonces, lo que yo hice en este caso es que, como las imágenes de archivos mediáticos tienen casi siempre frases, ¿cierto? Frases que además lo ponen a pensar a uno. Entonces, yo introduje esa imagen en esta plataforma. Ustedes pueden introducir la imagen, como lo ven acá, pero también ponerle un texto, ¿sí? Que el texto sería realmente lo que nosotros conocemos hoy como prompt, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, los prompts, para que uno agarre un resultado supremamente adecuado a lo que uno quiere hacer, pues el prompt tiene que ser supremamente bien hecho, como con unas reglas, ¿cierto? Para generar un tipo de imagen. ¿Qué pasa? Como yo le meto también este tipo de frases que son aleatorias, o sea, que no son prompts, sino que son frases del común, ¿cierto? Pues los resultados son inesperados, ¿sí? Así que esto es como el bicho, ¿cierto? Por eso les decía que hackear la máquina, ¿cierto? Depende de nosotros mismos, y que los resultados sean esos procesos. Pues básicamente lo que yo hago es que esto opera como el bicho, como el bug, ¿no? Yo le meto este bicho porque esto no es verdaderamente una imagen perfecta, sino le meto este bicho a la IA y le pongo un prompt que tampoco es perfecto para ella, ¿cierto? Y me genera unos resultados. Dale. Entonces, estos fueron los resultados que empezó a generar la AI con eso que era la imagen y la frase. Dale, que ahí tengo más. Por ejemplo, esta, bueno, no se alcanza a ver muy bien la frase, pero todas tienen frase. Dale. Sí, no. Estos son los resultados. Dale, por ejemplo, ese me encantó porque esa es pásala atrás. Hay una frase que dice, este es el paraíso de los paraísos artificiales. Es una frase de Luis Ospina, ¿sí? Entonces yo metí esa frase con esa imagen y resultó un paraíso artificial. Sí, cosa que me encanta porque hay unos paraísos muy locos, ¿cierto? Muy raros. Solamente puse Mark Zuckerberg y me apareció esta. Ah, mira. O sea, como que lo que puede idealizar con él. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es forzar de alguna manera a la inteligencia artificial, ¿cierto? No a que produzca los resultados esperados, no, sino a ver qué pasa, qué hace, ¿no? Cómo una inteligencia artificial interpreta algo que es ambiguo, ¿no? Que el mensaje siempre será ambiguo desde la imagen y desde el texto. Dale.
pasa. Bueno, esto no se alcanza a ver, pero es genial, sí, no se alcanza a ver. Y bueno, aquí entonces les iba a mostrar, yo me metí en ese cuento y ya me queda, aquí ya me queda poco. Listo, entonces yo me metí en ese cuento y empecé a hacer ese juego, ¿no? De alterar imágenes con lo que yo creaba, volvía y lo metía, volvía y lo creaba, volvía y lo ajustaba, volvía y lo creaba, y con eso hice este remix. Permiso. No se alcanza a ver, no sé si podemos apagar la luz para que se vea más chévere. Sí, como para que la gente vea los resultados. Igual la cámara lo alcanza a grabar, ¿no? Sí. Claro, porque pues la gracia es que se vea bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo empecé a hacer eso con todo, o sea, yo me volví una loca, una loca con eso, y dije, bueno, vamos a ver entonces la máquina que va a hacer, ¿no? Este remix, mientras lo ponen, este remix tiene varias cosas. La primera, las imágenes que yo creé, que son el fundamento de eso. Listo. Las imágenes que están construidas a partir de Wombo, la inteligencia artificial. 2. Luego, lo que hice fue, con otro generador de imágenes gratuito, puse los resultados de esa inteligencia, de lo que me creó la inteligencia artificial, y volví, y con eso creé los videos. Y a partir de esos videos, volví, y a partir de los textos que tenían esas imágenes, creé otras imágenes. O sea, hice como un mashup de todo lo que, de lo que tenía ahí alrededor, ¿no? Pero todo utilizando pues inteligencia artificial. Entonces esperemos a ver si se puede. ¿No? Bueno, o por lo menos estos no, tampoco. Porque realmente yo no sé si es que es esa, no, es que creo que es como un azul. Es como una azul. Es como una luz azul que hay por ahí, que está, son estos. Un momento, pues para eso tenemos las manos. Sí. ¿Son esos? Sí, yo creo que esos azules se están comiendo un poquito el... Perdón, les dañamos el stage, gracias. Sí, pero yo creo que ahí se ve un poco más. Que esos azules de todas formas también le bajan. Bueno, sí. Bueno, hay unos que no se ven porque están rojos. Bueno, listo. Entonces, no. Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a hacer esto con mis estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo doy artes, como ya les dije, en región. Y yo empecé a pensar, bueno, hoy en día todo el mundo quiere utilizar la inteligencia artificial, pero yo creo que mi labor como docente es precisamente decirle a la gente para qué. Primero, que entienda realmente de dónde viene la inteligencia artificial, qué es, y que se dé cuenta, digamos que hay estado como esa gran pregunta, ¿sí? Que también surgió cuando apareció la fotografía, ¿no? De si la pintura va a morir, si el artista va a morir, si nosotros vamos a morir, si ya no vamos a crear, ¿cierto? Si ya hay una máquina que hace la cosa, entonces ¿para qué existen los artistas? Pues yo les digo, los artistas siempre van a existir porque nunca una inteligencia artificial va a poder crear verdaderamente con esa intención simbólica, ¿sí?
La inteligencia artificial te entrega datos que están combinados, ¿sí? Pero la verdadera creatividad es precisamente darle una comprensión, digamos, simbólica a lo que nos está pasando como personas, ¿sí? Porque finalmente el arte tiene que ver con la vida. Entonces, si tú como una persona que necesita crear algo, no te das cuenta que ese algo tiene que ver con el proceso de tu vida, de tu proceso diario, pues realmente tú estás creando productos, ¿sí? Y claro, productos muy buenos, bacanos que hace la inteligencia artificial, pero ¿y cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Vender? No, ya el sentido de eso no tampoco es vender, porque los artistas, o sea, hay millones de robots haciendo imágenes hoy en día, o sea, ya no importa, ¿sí? El verdadero sentido de ser artista, pues precisamente es crear, ¿cierto?, relaciones simbólicas verdaderas, porque eso nunca va a dejar de existir mientras nosotros los humanos vivamos y estemos aquí en la Tierra. El arte va a seguir siendo arte y la producción de arte va a seguir siendo hecha por artistas que pensamos la realidad. Si usted no piensa la realidad y no piensa por qué está haciendo lo que hace, pues hermano, haga otra cosa. Dedíquese a hacer una empresa, ganar billete y listo. ¿Sí? ¿Para qué se pone a ser artista si es lo más jodido que existe el día de hoy? ¿Sí o no? Entonces, la persona que decidió ser artista, que decidió hacer una carrera de artes, no solamente decidió aprender unas técnicas para hacer algo, no, decidió ver el mundo de una manera y con esa situación, con ese pensamiento, pensar el mundo y generar sus propias reflexiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a mostrar unos trabajos de mis estudiantes, que son muy lindos. Se come todo el rojo. Sí, se come todo el rojo, pero bueno, estos resultados, ya les digo cómo se hicieron. Y todavía esa es como la parte de la mitad, no es el proceso final, y es básicamente que yo a los estudiantes los puse a hacer ese mismo ejercicio con bombo, pero les dije, búsquense una frase de una canción que a ustedes les guste, una frase de un poema, algo que a ustedes les guste, ¿sí? Y búsquense una imagen, una sola imagen que para ustedes sea simbólica, que signifique algo para ustedes mismos. Ah, ya lo bajaron, qué bien. Ahorita volvemos a poner el video. Entonces, yo les dije, saquen las imágenes y saquen 5 diferentes tipos de resultados. Listo. Saquen 5 resultados diferentes y hagan un ensamble con esos 5 resultados. Un nuevo ensamble. ¿Cómo? Con collage. ¿Sí? Utilizando sus manitos, organizando otra vez la información, Y ustedes ven, la inteligencia artificial, por más inteligencia que sea, nunca va a poder hacer lo que unas manos geniales hacen, ni un cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no nos produce imágenes simbólicas, significativas, algo que a nosotros de verdad nos genere un impacto digamos, dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y esto es lo que ellos decidieron hacer con sus propias visiones del mundo a través de la imagen artificial que nos bota la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya como nos queda poco, voy a volver a poner el otro video para que lo vean ahora sí bien. Ay, perdón. ¿Listo? Y
finalmente les voy a mostrar el último trabajo que estoy haciendo. ¿Memorias? Sí, que se llama Memorias de una imagen sin recuerdo. Y básicamente esto todo es generado con inteligencia artificial a partir de un diario de viaje que hice el año pasado. Entonces yo lo que hice fue básicamente escribir, me dediqué a escribir lo que yo sentía en mi diario de viaje y a partir de ese diario yo generé, a partir de esas frases, yo generé las imágenes que están dentro de ese video y a partir de esas imágenes generé los videos en inteligencia artificial que están dentro de ese video. Entonces, en parte, claramente, sí es un diario de viaje, sí, es un diario de viaje, pero las imágenes que ustedes ven ahí pueden o no estar ligadas con mis recuerdos, aunque es bastante chévere lo que empieza a suceder ahí, porque de un modo u otro sí lo están, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los textos los que crean las imágenes. ¿Qué pasa? Estos textos, como ustedes lo ven, no están perfectamente bien escritos con tildes ni con la ñ que nosotros usamos, porque claramente pues es una inteligencia artificial que crea los textos sin eso, porque obviamente los crea en inglés, ¿cierto? Pero igual a mí me gusta que se vea el error de esa máquina, ¿sí? Me está creando mi propio diario de viaje, ¿no? Y pues la idea de este trabajo es hacer pues como un largo, ¿cierto? Un trabajo largo de diarios de viaje a partir de este tipo de recuerdos que yo escribí en una libreta. Entonces, pues yo qué les digo, pues básicamente, dale. ¿Este video lo hiciste con qué? Lo hice lo hice con un generador gratuito que primero me creó del texto una imagen. No, otro, que es gratuito, que ahorita les doy los datos de eso. 2, después de que tenga la imagen, cogí esa imagen y con otro generador gratuito creé el video, ¿sí? Y con otro generador gratuito le monté los textos y hice el reel, ¿sí? Entonces todo lo hice a partir de inteligencia artificial, pero yo sí puedo decir que esto lo hice yo. ¿Por qué? Porque son mis recuerdos, ¿sí? Nadie más que yo sabe por qué escribió lo que escribió y por qué mis recuerdos tienen el valor que tienen gracias a eso. Entonces, pues yo qué les digo, como creadores, pues anímense a hackear la máquina, porque verdaderamente eso es lo que nos toca ya como artistas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿La qué? La naranja mecánica. Ajá. Es algo similar, ¿sí? O sea, le engañó como tal al sistema y aquí se está haciendo igual. Totalmente. Entonces engañen al sistema hay que engañarlo, siempre. ¿Sí? Hackear la máquina es meterse por ese sistema que siempre va a estar imperfecto, ¿sí? Y los resultados muy seguramente van a ser mucho mejores que algo que uno espera y que quiere que salga perfecto y como pensado, ¿no? Realmente creo que el hackeo de hoy, nosotros como artistas ya no somos creadores de imágenes, somos hackeadores, ¿sí? Y así como decía Banksy, pues roben, ¿no? Hay que robarle los recuerdos a la inteligencia artificial. ¿Listo? Ya, eso fue.